La esclerosis múltiple daña o destruye zonas de mielina, que es la sustancia que recubre la mayoría de las fibras nerviosas y las fibras subyacentes en el cerebro, además del nervio óptico y la médula espinal en las personas. Más sobre este tema conoceremos hoy en Saludarte. Busqué en internet y me puse a ver lo que era la esclerosis múltiple y he leído hasta donde me ha interesado porque el desenlace no me interesa. Doctor, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica, inflamatoria, de base inmunológica, en la cual se produce un daño en la mielina del sistema nervioso central. Debemos decir que esta enfermedad produce discapacidad en adultos jóvenes. Es una enfermedad muy interesante, se la ha denominado la enfermedad de las 1000 caras por los múltiples síntomas clínicos que la misma presenta. Yo empecé como si tuviera en las piernas, la rodilla para abajo, como si tuviera las piernas de hierro, no podía ni dar ni un paso. Mucha rigidez y mucho peso. Tenía que cruzar la calle y tenía que ir con alguien que fuera conmigo. Y me sentía con mucha comida en las piernas y mucho dolor también, empecé después, dolor de columna. En realidad, lo que se produce es un daño en la mielina y en el axón de nuestras células nerviosas, de las neuronas. Se crean anticuerpos contra esta mielina. Debemos decir que la mielina no es más que el forro que recubre a los axones en el sistema nervioso central y también a los nervios periféricos. Pero en el sistema nervioso central está formada por una célula conocida como oligodendrolia y en el sistema nervioso periférico la mielina se forma por una célula diferente conocida como células de Schwann. En la esclerosis múltiple, el daño se produce en la mielina producida por la oligodendrolia en el sistema nervioso central. Y por tanto, donde quiera que haya mielina, se pueden producir lesiones de placas de desmielinización. La palabra esclerosis significa cicatrices, cicatrices múltiples realmente significaría literalmente. Y se produce por estas lesiones de desmielinización en la sustancia blanca del sistema nervioso central. La base es un fenómeno inmunológico, se crean anticuerpos contra esta mielina y es lo que provoca realmente los brotes de la enfermedad. ¿Tenías conocimiento de qué era la esclerosis múltiple? No sabía lo que era, nunca había oído mencionar eso. Y en mi familia, que yo sepa, nadie ha tenido eso. ¿Cómo fue el proceso del diagnóstico? Llegué donde estaba el doctor Javier y él clínicamente me diagnosticó la esclerosis múltiple y bueno, ahí ya me empezó a atender, me puso un tratamiento y me siguió hasta que me lo pudo confirmar muchos años más tarde por una resonancia magnética. Esta enfermedad es más frecuente en edades tempranas de la vida, entre los 20 y los 50 años de edad, más frecuente en la mujer que en el hombre. Podemos decir que los síntomas y signos de la enfermedad varían mucho. Existen formas clínicas de la misma. La más conocida, la más frecuente, es la forma clínica a brotes y remisión. Se producen brotes de la enfermedad, desmielinización de la sustancia blanca y aparecen los síntomas de la misma. Posteriormente el paciente mejora cuando esta inflamación va cediendo a nivel neuronal. Pero posteriormente, en el paso del tiempo, puede tener nuevos brotes y cada vez que ocurren nuevos brotes, deja más secuelas en el paciente. He tenido crisis ya hace años que no paso esos dolores, gracias a Dios también, que me daba mucho dolor con ardor en la columna, pero con ardor. Y solo se me fue yendo con la atención, por supuesto, del médico y no salí de esas crisis así. Hay días que uno se siente mejor que otro, pero bueno, ahí para adelante. Yo hago todas las cosas en mi casa. Debemos decir que hay 5 puntos fundamentales en nuestro encéfalo y en nuestra médula espinal que son dañados por la esclerosis múltiple. El centro vado, sustancia blanca subcortical, con mucha sustancia blanca, muchos axones forrados de mielina, el tronco cerebral, el cerebelo, el nervio óptico y la médula espinal. Son los 5 puntos fundamentales donde estas placas se pueden producir y por tanto la sintomatología es muy variada. Schumacher, uno de los primeros en dar los criterios para la clasificación de la esclerosis múltiple, decía que cuando los síntomas y signos de la persona no recordaran ninguna enfermedad, pensar entonces en esclerosis múltiple. Los síntomas fundamentales pueden ser síntomas visuales, pérdida de la visión, pérdida de la agudeza visual, diplopia, manifestaciones visuales también como oftalmoplegia internuclear, que puede ser el debut de una esclerosis múltiple, puesto que el fascículo longitudinal medial de nuestro encéfalo está altamente mielinizado.
También pueden haber manifestaciones motoras, manifestaciones sensitivas, fatiga, manifestaciones cerebelosas para la coordinación del movimiento, porque nuestro cerebelo es el gran coordinador del movimiento, y al producirse placas de desmielinización en la sustancia blanca cerebelosa, aparece un cuadro de dificultad para la coordinación del movimiento, dismetría, discronometría, ataxia cerebelosa típica. También las manifestaciones motoras y sensitivas por la toma de las vías largas altamente mielinizadas son parte de la enfermedad. Como dije anteriormente, la forma de brote y remisión es la más frecuente de la misma, pero también está la forma progresiva de la enfermedad, en la cual va reclutando síntomas en el paciente a lo largo del tiempo y es más devastadora. Está la forma también recurrente secundaria y también la forma progresiva secundaria. Esta última es la peor de todas, por suerte es la menos frecuente. La más frecuente es la forma de brote y remisión, pero como dije anteriormente, va dejando secuelas en la paciente que lo va discapacitando. Y este ser humano va perdiendo funciones importantes neurológicas. ¿Cómo es el diagnóstico y qué exámenes son necesarios para confirmar la enfermedad? Esta enfermedad, la esclerosis múltiple, lleva una serie de complementarios importantes para poder identificar la misma. En primer lugar, para el diagnóstico correcto, la clínica del paciente. Se han establecido criterios a lo largo del tiempo, los criterios de Schumacher, después los criterios de Poser, actualmente los criterios de McDonald, actualizados del año 2017, etcétera. Porque la clínica es muy importante. Esta forma de brotes y remisión o la variante progresiva continua es muy importante identificarla en la clínica. El examen físico neurológico es fundamental para esto. Una buena anamnesis del paciente para que nos narre los episodios que ha sufrido. Pero existen pruebas complementarias que son vitales para hacer el diagnóstico definitivo. Dentro de ellas, las imágenes, en particular la resonancia magnética nuclear de alto campo, que permite identificar las lesiones desmielinizantes en el sistema nervioso. También los estudios neurofisiológicos, muy importantes, los potenciales evocados multimodales, visuales, auditivos, somatosensoriales, porque permiten identificar lesiones subclínicas que a lo mejor clínicamente no podemos identificar, pero sí están dañadas estas vías que son altamente mielinizadas, como la vía visual, la vía auditiva, las vías sensitivas y motoras, y nos permiten identificarlo. Por tanto, los potenciales evocados son fundamentales. Por otro lado, el estudio neurooftalmológico, porque nos permite estudiar el nervio óptico, y es un nervio con una alta mielinización, y muchas veces las placas se producen en él. Lo identificamos y por tanto el estudio neurooftalmológico ayuda al diagnóstico positivo de la enfermedad. Y por último, el estudio del líquido cefalorraquídeo del paciente, la punción lumbar, para estudiar la parte inmunológica. Cuando unimos la clínica con las imágenes de resonancia magnética, con los potenciales evocados multimodales, con el estudio neurooftalmológico y con el líquido cefalorraquídeo en su estudio inmunológico, cerramos el diagnóstico del paciente y podemos decir si presenta o no una esclerosis múltiple y a partir de aquí comenzar lo más precozmente la terapéutica del mismo. He estado 2 veces ingresada porque me puso un tratamiento con prednisona para hacer el tratamiento ahí mismo, que me pudiera ver. Y ya, gracias a Dios, ya yo no he tenido que tomar más prednisona. Él me dijo que cada 3 meses tienes que hacer un ciclo de prednisona. Y yo, bueno, ya ahora me estoy extendiendo, que una vez por año casi estoy haciendo el ciclo de prednisona, tomándola, y vitamina, complejo E. El tratamiento de estos pacientes debe ser un tratamiento integral. En primer lugar, tratar de frenar el progreso de la enfermedad, que la terapéutica actual va en camino de esto. Por otro lado, el tratamiento del brote de la enfermedad, en el momento que el paciente comienza con síntomas motores, visuales, pérdida de visión, de la audición, trastornos del lenguaje, etcétera, cerebeloso. El tratamiento rehabilitador del paciente y el tratamiento sintomático de muchos síntomas colaterales que pueden aparecer como dolor, fatiga, etc. Por tanto, es un tratamiento integral. El apoyo psicológico a estos pacientes también es fundamental. Existen nuevas drogas que se están empleando en la misma, tratando de detener este proceso. Se han utilizado los interferones, el beta-1 interferón con excelentes resultados, otros medicamentos que detienen este proceso inmunológico. También se emplean en el brote de la enfermedad el uso de esteroides, sobre todo la metilprednisolona, excelente para detener el brote, inmunosupresores que también utilizamos, etc. El tratamiento rehabilitador, porque la rehabilitación es fundamental en estos casos para que recuperen función neurológica, y el tratamiento sintomático de los mismos. Estos pacientes pueden cursar con fatiga crónica, con ansiedad, con depresión, con dolores, y por tanto el tratamiento del mismo mejora su calidad de vida. Es un tratamiento integral,
un tratamiento que también abarca la parte psicológica y la parte familiar para la comprensión de esta enfermedad y poder ayudar a estos seres humanos. Los factores ambientales juegan un papel importante en la aparición de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, las personas de ambiente tropical tienen menor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Esto tiene que ver con los niveles de vitamina D relacionado a la exposición solar con moderación, sobre todo en los primeros 15 años de vida. Existe un fenómeno ambiental indudablemente, pero los genes están involucrados, sobre todo los genes en el cromosoma 6 que se han identificado en la misma familias con tendencia a padecer esta enfermedad. Eso es muy cierto. Y está el fenómeno ambiental, que también se conoce que ciertos virus, ciertas infecciones pueden predisponer a la aparición de la misma. También el estudio actualmente en protozoos, etcétera, que pudieran desencadenar el fenómeno inmunológico, pero sobre todo viral. Virus como el Epstein-Barr están involucrados y el factor genético de predisposición genética por otro lado. Es una mezcla de estos factores. Quiero decir también que en la esclerosis múltiple se produce una interrelación muy importante entre el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema digestivo. Se ha visto incluso en personas con trastornos en el sistema digestivo con un intestino permeable, como se le llama, donde pasan sustancias a la sangre que después se pueden convertir en factores que estimulan al sistema inmune para crear anticuerpos y por un fenómeno de reacción cruzada finalmente terminan dañando a la mielina del sistema nervioso central. Estos fenómenos. Verdaderamente es una enfermedad que uno no conoce, es degenerativa, es verdad, pero uno no puede pensar que es degenerativa ni que te va a ganar, no, hay que seguir para adelante y levantarse y andar. Podemos cansarnos de seguir estudiando y seguir buscando opciones para enfermedades como la esclerosis múltiple, que como dije anteriormente, más de 2.5 millones de seres humanos la padecen en el mundo. Pero el futuro es alentador, porque existen nuevos medicamentos, nuevas drogas que se están ensayando, que pensemos que puede en un futuro cercano al menos retener el progreso de la enfermedad y quizás en un futuro no muy lejano tener al menos la cura de la misma y que estos seres humanos tengan calidad de vida. Si es así, y pensando de forma positiva, esperemos que en las próximas décadas tengamos resultados realmente novedosos y alentadores para cada uno de estos seres humanos. Las personas con esclerosis múltiple a menudo consiguen llevar un estilo de vida activo, aunque suelen cansarse con facilidad y es posible que no puedan cumplir con demasiadas obligaciones. Sin embargo, la fisioterapia ayuda a mantener el nivel de equilibrio, los niveles de movilidad y la capacidad de caminar. Se recomienda mantener el caminado de forma autónoma durante todo el tiempo que sea posible. Esto, por supuesto, ayuda a evitar la depresión en estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.